Bien, listo, ya estamos grabando. Entonces, muéstrenme o indíquenme ustedes, cuando van al supermercado, ¿qué actividades se repiten? Buscar el carrito de compras para llevar las comidas. Buscar el carrito. Bueno, lo que se repite ya con diferentes personas. Viene una persona, busca un carrito. Viene otra, busca un carrito. Ahora, una sola persona haciendo una compra, ¿qué proceso repite? Pasar las La compras compra de productos. por la máquina registradora. Ajá. Dos eventos que se repiten bastante son buscar un producto y depositarlo en la carreta. Busco otro producto, lo deposito. Busco otro producto, lo deposito. En diferentes pasillos, lógicamente, en diferentes lugares, pero se repite ese proceso. Buscar, agarrar y guardar. Buscar, agarrar y guardar en caso de que haya. Y cuando va a ser el pago, ¿qué actividades son las que se repiten? Ya usted acaba de mencionar algo, ¿verdad? Cuando va a ser el pago. ¿Qué actividades son las que se repiten? ¿Qué actividades repite usted como cliente? Piense en usted como cliente. ¿Qué actividad repite al momento de hacer un pago? Sacar las compras, profe. Sacar los productos que está comprando. Agarra el producto, lo extrae de la carretilla, imaginémonos que es una carretilla, lo deposita sobre la banda por donde corren los productos que recibe el cajero. Ese procedimiento, ¿cuántas veces lo repite? Depende de cuántos productos tengamos en la carretilla. Correcto, depende de la cantidad de productos. ¿Y todos los clientes llevan la misma cantidad de productos? No. 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 Entonces, ese proceso se va a repetir dependiendo de cuánto lleva el cliente y varía para cada cliente. Puede ser que un cliente solo lleve 10 productos, otro lleve 10 productos, otros llevan 100 productos. Entonces, eso varía. Ahora, ¿qué actividades repite el cajero? Pasemos ahora al cajero. ¿Qué actividades visualizan ustedes que él repite? El escaneo de la etiqueta. Escaneo de la etiqueta. Él hace lo siguiente. Toma un producto, lo pasa por el escáner. Y si el producto no tiene escáner, perdón, no tiene código de barra, lo tiene que escribir manualmente el código del producto. Algunos, a veces, ellos se tienen que aprender muchos códigos. Por ejemplo, de las frutas o de las verduras que no llevan código, ellos se tienen que saber o lo buscan, pero eso es muy lento. Entonces, al final ellos se van aprendiendo cuál es el código de cada producto. Tengan mucho cuidado con eso porque de repente y se equivocan, ¿verdad? A mí ya me ha pasado que una vez iba a comprar unas mandarinas. eh, Hay unas mandarinas comunes y hay otras que no son tan comunes. Y obviamente las otras no tan comunes son más caras. De hecho, me pasó una vez y me cobraron las mandarinas comunes con precio de las mandarinas más caras. Y la más cara, no me acuerdo si eran como 30 o 40 la libra y las otras eran más, eran de como de 20 lempiras toda la bolsa y creo que habían como 2 libras. Ya hasta después me di cuenta. Yo no fui a reclamar por eso porque iba a perder más dinero yendo al supermercado solo por eso. Pero sí tengan cuidado con eso, de cuando el cajero les hace cobros de productos que no tienen código, que él tiene que colocar el código, a veces se equivocan, es de esperarlo, ¿no? Son personas. Entonces, de repente le colocan el código de otra que me pasó fue que me cobraron unos tomates como que fueran manzanas, porque él en vez de introducir el precio, el código del tomate, él introdujo el código de una manzana. Entonces me salió, los tomates me salieron con costo de manzanas. Y así en varias cosas. Presten ustedes atención a eso cuando les estén cobrando, por cierto, ¿verdad? Siempre revisen la factura o miren en el momento la pantalla. Bien, en fin, el asunto es que las actividades que repite el cajero son tomar el producto, pasarlo por el escáner. Pero, y aquí hay una sentencia de decisión que se realiza a nivel lógico en la mente del cajero. Si el producto no tiene código de barra, entonces él tiene que tomar el teclado y escribir el código del producto. ¿Y cuántas veces hace eso? De pasar el producto por el escáner o escribir el producto manualmente, lo hace tantas veces como producto lleve usted. No todos los clientes llevan la misma cantidad de producto, entonces eso varía. Bien, ya pensamos en actividades que repite el cliente, actividades que repite el cajero. Ahora pensemos en la computadora. ¿Qué actividades repetirá la computadora en ese proceso de hacer el cobro en una venta a un cliente? Estamos pensando para un cliente. ¿Qué actividades se repiten? Asignar el precio.
asignar el precio. Más que asignarlo, ya en un supermercado el precio se busca en una base de datos donde aparece el precio de cada producto. Pero, ¿cómo hace eso la computadora? ¿Cómo busca el precio? ¿Cómo sé el precio de qué voy a buscar? Tal vez a cada código le tienen asignado un valor. Cada código, mejor dicho, cada producto tiene su propio código. Y dependiendo de ese código, o a ese código se le asocia un nombre de producto o una descripción del producto. Cada producto tiene su precio, que puede depender de acuerdo a las unidades o de acuerdo al peso, en el caso de productos que son por peso, como por ejemplo frutas que son en libras ¿cómo se llaman? Las verduras. Entonces, cuando el cajero pasa un producto por el escáner, la computadora toma ese código y con ese código se va a la base de datos de donde están todos los productos, busca cuál es el precio de ese producto que encontró y no solo eso, ¿qué más creen que debe buscar la computadora aparte del precio de ese producto? Descuento. Si hay algún descuento, ¿qué más? Busca si hay descuento porque hay productos con descuento y busca más cosas. ¿Qué más creen que busca la computadora para poder hacer esa venta? El nombre. Ajá, el nombre del producto para mostrárselos en la factura. ¿Qué más? ¿Qué más se buscará? El impuesto, profe. El impuesto, si tiene impuesto o no, o está libre o está exento de impuesto. ¿Qué más? Y si el impuesto es del 15 o del 18 es el de bebidas alcohólicas, perdón. ¿Qué más busca? Piensen, ¿qué más se debe buscar para hacer una venta? Cosas que debe hacer la computadora, porque esto ya no lo hacen los humanos, esto lo hace la computadora. Si tengo 10 refrescos y un cliente lleva 2, ¿qué debería suceder? Sumarlo. Pero si lo estoy vendiendo, o sea, usted póngase como supermercado, la computadora hace las actividades del supermercado, trabaja para el supermercado, el programa. La computadora debe buscar también cuántas unidades hay, porque se debe actualizar el inventario. Si hay 10 refrescos, por ejemplo, en el inventario, y usted lleva 2, la computadora tiene que encargarse de hacer esa resta, de que habían 10, pero ahora ya no van a haber 10. A ese 10 le quitamos los 2 que lleva el cliente y solo quedan 8. También hace eso la computadora. Es más, ¿qué pasaría si de repente usted lleva un fresco, y lo lleva ahí en la mano y lo pone para que se lo cobren, pero en la computadora resulta que no hay frescos, aparecen 0? O sea, cuando se buscó con el código, la computadora le muestra un mensaje al cajero que dice que no hay refrescos y usted está viendo uno que tiene en su mano. Lo que puede suceder ahí es que quizás no se ha actualizado el inventario, quizás entraron refrescos que no se registraron, porque cada vez que un producto entra, también tiene que registrarse en el inventario. Cuando el supermercado hace una compra, la computadora o el programa, el software que se utiliza para eso, tiene que encargarse de sumar al inventario todo el producto nuevo. Y cuando se hacen las ventas, se resta del inventario el producto que está saliendo. Pero si de repente hay un errorcito que se olvidó cargar un refresco que entró y se vendieron los que estaban y los que entraron no se cargaron, entonces en la computadora va a aparecer como que no está el refresco. Y aunque usted tenga el refresco en su mano, si no aparece en el inventario, no se lo pueden vender hasta que alguien se encargue de hacer esa actualización de inventario. Porque todo se maneja a nivel de computadora, a nivel de sistema. Entonces, esos son procesos que se repiten. Nosotros tenemos un programita que calcula el costo de un producto. Anteriormente creo que quedó de tarea, ¿verdad? Un programa que calcula cuánto se compra, cuánto se paga en la venta de un producto, donde el programa pide
cuántos productos lleva y qué vale el producto. Eso solamente para un producto. Ahora, ¿qué pasa si necesitamos hacer un programa que trabaje así como el que tiene el cajero en el supermercado, donde no es un solo producto el que se lleva, sino que pueden ser decenas o centenas de productos? ¿Qué debe hacer usted? Debe hacer un programa que repita ese proceso, que pida el nombre, bueno, el precio del producto o la cantidad de productos que lleva tantas veces como productos lleve. Y para eso utilizamos ciclos. Yo les envié un programa que calcula el promedio el promedio de 2 notas de un estudiante. Este programa ya se los había enviado al inicio, cuando empezamos a ver sentencias de decisión, pero nos permite hacer el cálculo del promedio de una persona. Entonces, lo tenemos diseñado de esta forma. Observen que voy a comentariar las líneas que corresponden al ciclo. Hasta ahí, este programa no se repite varias veces, solo una vez. Observen, esta línea de código es el encabezado del ciclo y la última es el cierre del ciclo. Pero las tengo comentariadas, ¿qué significa? Que en este momento no se van a ejecutar. Entonces, si ejecuto el programa, solamente se va a realizar una vez. Me dice programa que calcula y muestra el promedio de 2 notas. Ingresa la nota del primer parcial. Voy a ingresar 65. Ingresa la nota del segundo parcial. Y para que pase de pechito le doy lo que le hace falta en este segundo parcial y va a pasar con 70. El promedio es 70% y vemos que el mensaje es aprobó. Ahora acá, esta pregunta es necesaria porque cuando cuando queremos que el programa se realice varias veces, pues hay que preguntarle al usuario si desea hacer un nuevo cálculo. Entonces, por eso dice ahí, desea hacer un nuevo cálculo. Está explicado ahí entre paréntesis que si desea hacer un nuevo cálculo, tiene que presionar el número 1. Y si desea salir, va a presionar el número 2. Eso cualquiera lo entiende porque está en español, ¿verdad? Y está en 2 veces. En resumen, dice 1 para sí, 2 para no. Y abajo presione 1 si lo desea o 2 para hacer. ¿Qué va a suceder si presiono 1? En este momento, yo esperaría que, o ustedes esperarían que se pueda hacer el cálculo de un nuevo promedio. Pero recuerden que acabo de comentariar el ciclo. Las líneas de código del ciclo las acabo de comentariar. Es decir, el ciclo no está. Entonces, la pregunta quedó porque no la he borrado. Pero realmente esto no se va a volver a repetir. Porque el ciclo lo tengo comentariado. No existe en este momento. Al presionar Enter, después de escribir 1, al final no va a pasar mayor cosa que mostrarme lo que está después del ciclo. Se sale del ciclo, aunque como no está, no se realiza esto, sino que pasamos a esto, programa hecho por, y presiona cualquier tecla para finalizar. Y ya se termina el programa. Ahora, lo que yo quiero es que si necesito calcular otro promedio, me vuelva a pedir los datos para calcular ese promedio, pero sin que se cierre la aplicación. Entonces, para eso es que tengo el ciclo mientras. Ahora lo voy a activar. Le quito las barras de comentario. Vean que es bien simple la tarea que les corresponde, porque ustedes ya tienen hecho estos programas. Son los mismos programas. Lo único es que ahora le van a agregar el ciclo. Entonces, el código que ya tienen creado, lo van a meter adentro de un ciclo mientras. Las líneas de código que van a agregar son el encabezado del ciclo, el fin del ciclo, pero también tienen que crear una variable para recoger la respuesta del usuario cuando le pregunten que si desea realizar nuevamente el programa o que si quiere hacer un nuevo cálculo. Inicializarla, tienen que declararla, aquí la tengo declarada, aquí la inicializo, porque para que se realice la primera vez, ¿cuándo se va a ejecutar este ciclo? Cuando la respuesta sea 1, y para que se realice la primera vez, tiene que ser 1 la respuesta. Entonces, a la variable respuesta, le almaceno el valor 1. Así, cuando venga el ciclo y se haga la pregunta, ¿es respuesta igual a 1? El ciclo se repite. ¿Por qué? ¿En qué momento se va a repetir esto? Aquí lo dice. Mientras la respuesta sea 1, hacer esto. Bueno, mientras resp sea igual a 1. Y cuando res va a ser 1,
de entrada resp es 1. La primera vez que se ejecuta, pues resp es 1 porque ya lo tengo inicializado en 1. La siguiente vez va a depender de lo que el usuario responda cuando le pregunta, ¿desea hacer un nuevo cálculo? Es lógico que si le hacemos una pregunta al usuario, tenemos que recoger esa respuesta. Entonces, leo resp, es decir, la respuesta del usuario, y lo voy a almacenar en la variable resp. Cuando se ejecuta esta lectura de la variable, llegamos al fin del ciclo. Esto nos lleva al inicio del mientras y pregunta, ¿es resp igual a 1? Y si es 1, entonces se vuelve a ejecutar todo el programa así como lo tengo. Vean que de entrada limpio la pantalla. Es decir, que cuando calculo el promedio de un estudiante, si hago un nuevo cálculo, lo que se calculó del primer estudiante se va a borrar. Entonces veamos cómo funciona el programa ya activando el ciclo. Voy a ingresar 67, este le voy a poner 77 para que pase con 72%. Ahora esta pregunta sí tiene sentido. Perdón. ¿Desea hacer un nuevo cálculo? Le voy a decir que sí. Para eso presiono 1. Al dar Enter, observen que aparece. Lo que sucedió fue que se borró toda la pantalla y apareció esto, porque es lo que está programado después de limpiar la pantalla. Mostrar el mensaje que dice el programa que calcula el promedio y el otro que pide la nota del primer parcial. Pero esto pasa en fracciones de segundo, entonces no se nota cuando la ventana se pone en este caso blanco. Cuando se borra todo, no se nota, sino que automáticamente vemos los dos mensajes de salida en pantalla. Y ahí que el cursor está esperando que yo ingrese un valor. Vamos a ingresar 90 y 100. Promedio 95, aprobo. ¿Desea hacer un nuevo cálculo? Si le digo que sí, se vuelve a ejecutar el programa. ¿Cuántas veces se va a ejecutar este programa? ¿O hasta cuándo se va a ejecutar ese programa? Hasta que uno siga dándole a 1, como dándole la respuesta a 1. Cuando le dé la respuesta a 1, sí se va a repetir. La pregunta es ¿hasta cuándo se va a detener? Las veces que yo quiera, hasta cuando yo quiera, se va a dejar de repetir. Ajá. ¿Y cómo le va a indicar usted que ya no quiere que se repita? Con el número 2. Con el número 2. Se presiono 2. Observen, ya no se ejecutó el ciclo. Ya no lleva, ya se ejecutan las instrucciones que están fuera del ciclo. ¿Qué es lo que hay fuera del ciclo? Está esto. Un salto de línea, programa hecho por, otro salto de línea, un mensaje que dice presione cualquier tecla para finalizar. Y aquí, ejecución finalizada, le damos enter y ya se sale. Entonces, aquí también es clave comprender el significado de la palabra mientras y de la palabra hasta. Esas dos palabras tienen que comprenderse a la perfección para poder programar un ciclo acá. Porque si no entiende la diferencia entre hasta y mientras, puede ser que más bien deje un ciclo infinito. Ahí se explica también el material. Existe la posibilidad de que el ciclo sea infinito y que se realice infinitas veces, cuando de repente no hemos colocado bien la condición. Bien, entonces, vean, observen esto. Acabo de crear un ciclo infinito. Con el solo hecho de haber borrado prácticamente, porque al comentariarla es como que no exista, la línea de código que me lee la respuesta del usuario. Observen, esta línea de código donde leo la respuesta, si la dejo comentariada, el programa no la toma. Entonces no estoy leyendo la respuesta que vaya a dar el usuario. ¿Qué va a suceder en este caso si no leo la respuesta del usuario? Le puedo preguntar, pero esta pregunta el usuario ni la va a ver. Observen cuando ejecuto el programa, ¿qué pasa con solo hacer esto? Con solo eliminar esta línea. La tengo comentariada. Entonces vean lo que sucede aquí. Ejecuto la aplicación, me pide las notas, pero inmediatamente al presionar Enter, presten mucha atención a lo que va a pasar. Esto no se lo puedo poner en cámara lenta, pero presten atención a lo que va a suceder. Yo presiono Enter y vean lo que sucedió.
¿Se dieron cuenta de lo que pasó? ¿Alguien me puede explicar qué fue lo que sucedió aquí? Repito, ingreso las notas, Regresamos hasta la primera línea. pero ¿qué cosas son las que pasan después de que presione Enter? Observen todo, observen bien la pantalla. ¿Lo vieron? Díganme qué cosas hizo ¿Qué la borra, computadora. profe? Ajá. ¿Qué hizo la computadora que no se nota? Que no se ve en pantalla. Regresó hasta la primera línea después del mientras. Después del mientras. Aquí. Lo que nosotros vimos fue hasta aquí, donde nos pide ingrese la segunda nota. Ahora, ¿qué hace la máquina acá? Ella hace esto. Calcula el promedio, muestra el mensaje de si indicando el promedio y si aprobó o reprobó. Eso lo hace la computadora, pero no se nota porque pasa en fracción de segundos. ¿Por qué? Después de esto, ¿qué hace ella? Preguntó al usuario, le mostró esta ventana, esta salida, perdón, pero como no hay una lectura, las pausas para el programa es cuando uno necesita introducir datos. Ahí la computadora forzosamente se espera a que nosotros introduzcamos algo. Pero como aquí no está activa la línea de introducir un dato o de esperar una respuesta, todo esto sí se hizo. Esto se hizo. Pero pasó en fracciones de segundo. Inmediatamente después de esta línea, ¿cuál sigue? El fin del mientras. Cuando llegamos al fin del mientras, el programa regresa otra vez hasta acá. Y preguntó, ¿es respuesta igual a 1? ¿Qué valor creen ustedes que tiene la variable respuesta cuando se hace la pregunta ¿es respuesta igual a 1? ¿Alguien que lo visualice? ¿Qué valor tiene la variable res en ese momento que se vuelve a preguntar si la respuesta es 1? De 1, profe. Tiene valor a 1. Tiene valor 1. ¿Dónde lo tomó? En la línea de código número 12. Aquí res tomó el valor 1. Y cuando se ejecuta el código del programa, en ningún momento res cambia de valor. ¿Ven alguna línea que diga que se leyó la respuesta o que dice res igual a 2? No. Va a ser diferente si yo aquí, por ejemplo, escribo res igual a 2. No igual. Res igual a 2. Aquí yo le estoy dando otro valor a la variable respuesta. Entonces, si lo ejecuto, ahora solo se va a ejecutar una vez, porque después de que res sea 1 y que se ejecute el ciclo, ya le agregué al res el número 2, y como es 2, pregunta, ¿es res igual a 1? No, no es 1, es 2. ¿Cuándo se va a repetir este ciclo? Se va a repetir mientras la respuesta sea 1. Cuando ya no sea 1, ya no se repite. Entonces se sale y muestra lo demás. Ahora, ¿está bien diseñado el programa? Claro que no, la respuesta no se la voy a dar yo, esa la tiene que dar el usuario. Por eso es que se la pido al usuario y obviamente tengo que leerla. Ahora sí, le he borrado las dos plecas, ya no está comentariado, entonces ya deja disponible la opción de que, o mejor dicho, espera el cursor a que el usuario introduzca un valor y presione Enter. Si quiero seguir repitiéndolo, presiono 1. Y se repite el ciclo. Ya no quiero repetirlo, presiono 2. Y se sale. Pregunta, ¿y qué pasará si presiono 3? No es una opción que está ahí, pero ¿y qué pasa si presiono 3? Un punto sobre 100. Toma como no repetir el ciclo. ¿Quién está Toma hablando ahí? como no repetir el ciclo porque, Alessandra, Alessandra. porque el ciclo le está diciendo que si es 1, es para repetirlo, no le está, y
para salir no le dice si sea 2 o Correcto. 3, no importa, porque lo que importa es que sea 1 para repetirlo. Ajá, No sé si me explico ahí. entonces, ¿qué? ¿Se repite o no se repite el ciclo con G3? No se repite, porque no No es se 1. repite, se sale del programa, porque para que el ciclo se repita, la condición es que tiene que ser 1 para que se repita. Pero realmente, para que no se repita, puede ser cualquier otra cosa. Presiono 3. Y ya no se repite, ya no llega al final del ciclo. Entonces, acá Alessandra se acaba de ganar un punto. Tengo que anotar esto. Bueno, Alessandra, un punto. Déjame anotar esto, Alessandra. antes que me olvide. Bueno, ahí está. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta este momento? Le voy a hacer una pequeña prueba de escritorio. Bueno, va a ser pequeña porque realmente el codito es pequeño. Este ya lo vimos funcionando. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes con sus programas? Ya tienen el código. No es necesario que dejen comentariado todas las líneas de código. Lo que sí es obligatorio que dejen comentariado es el diccionario de variables que almacenan en cada variable. Eso sí es obligatorio. Ahora, lo demás, en el caso del ejemplo que yo les mando, siempre lleva la mayoría de los comentarios, pero en el que ustedes me van a mostrar no es necesario que coloquen todas estas líneas, las pueden obviar. En los primeros programas sí era necesario para que, bueno, evidenciaran que realmente están comprendiendo la programación y es una forma de que ustedes lo comprendan mejor. Pero ya en estos programas no es necesario que dejen todo el código comentariado. Así que a los programas que ya tienen, lo que van a hacer es meterles un ciclo para que se repita tantas veces como el usuario le desee. Obviamente son varias las líneas de código que van a agregar y observen que el código que está en el interior del ciclo tiene una sangría, es decir, un espacio. Esto es para a nivel gráfico o a nivel visual observar claramente cuál es el código del ciclo, es decir, cuáles son todas las líneas que pertenecen al ciclo. Al final, en realidad, si usted no deja esa sangría y usted lo escribe así, realmente su programa va a funcionar. Pero encontrar errores cuando el programa no tiene sangría es más difícil que hacerlo cuando dejamos todas las sangrías que deben ir, igual en las sentencias de decisión. Pero, ¿va a dejar de funcionar el programa solo porque no hay sangría? No, su programa sí va a funcionar. Pero para encontrar errores ahí, es un dolor de cabeza cuando el programa es muy grande. Ya me ha tocado. Entonces, siempre dejen la sangría. Eso a nivel visual le da a entender a la persona que está viendo el código qué fracción de código le pertenece a alguna estructura, como en este caso al ciclo, o qué fracción de código le pertenece o forma parte de un bloque de una sentencia de decisión, por ejemplo. Bueno, entonces veamos el programita que quedó de un código bien chiquitito que iba en la tarea. Tarea 6. Le voy a hacer una prueba de escritorio a un código, o mejor dicho, a una fracción de programa que está en flujograma. A esto que está aquí. Eso que está ahí es un ciclo. Y es un ciclo mientras. Entonces, le voy a hacer una pruebita de escritorio a esa cosa. Veamos qué hace. Bueno, normalmente probamos código, probamos pseudocódigo, ¿verdad? Pero vamos a probar esta cosa ahorita. Veamos, ¿qué hace este programa? Primero, a la variable X le asigno 1. Entonces creo que es primera vez que hago una prueba de escritorio aquí, ¿verdad? En Paint. A la variable X le almaceno el número 1. Esta línea de código hace esto. Almaceno 1 en la variable X. Luego tengo aquí una condición. Todos los ciclos tienen una condición. Entonces, aquí dice, ¿es X menor o igual a 10? Pregunta, ¿es X menor o igual a 10? En este caso, ¿es verdadero o es falso? ¿Es 1 menor o igual a 10? Verdadero. Verdadero.
1 es menor que 10. Por lo tanto, ¿qué bloque se va a ejecutar? ¿El bloque verdadero o el falso? Evidentemente el bloque verdadero. Entonces, ¿qué hay en el bloque verdadero? Esto que está aquí, ¿qué es? ¿Qué representa eso que está ahí? Una salida. Una salida a pantalla. Entonces, tengo aquí la pantallita de la computadora. Voy a ser más grande. Tengo aquí la pantalla de la computadora y ¿qué es lo que va a salir? Esto es una salida a pantalla. Dice el valor de X. ¿Cuál es el valor de X? Es un 1. Ahí sale el valor de X. Luego se hace este proceso. X igual a X más 1. Entonces dice X igual a X más 1. Sustituyo. ¿Qué valor tiene X en este momento? 1. 1 más 1. Es 2. Y ese valor va para la variable X. Entonces quito 1 y ahora guardo 2. Ahora observen el flujo. Seguimos la línea de flujo. Esto va a ser un acercamiento. Sigo la línea de flujo. ¿Hacia dónde me lleva este flujo? Me lleva hasta este punto. Observen que está antes de la prueba lógica. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahí? Entramos nuevamente a la prueba lógica, porque es un ciclo. Entra nuevamente a esta fracción del código que se va a repetir y pregunta, ¿es X menor o igual que 10? Pero ahora X es 2. Entonces me pregunta, ¿es 2 menor o igual que 10? Esto es verdadero. Por lo tanto, se ejecuta nuevamente el código. ¿Estamos bien hasta aquí? Porque todo lo demás lo voy a hacer un poquito rápido. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿O alguien tiene alguna pregunta? Sí. Estamos bien. Si alguien tiene alguna pregunta, lo puede decir. Si no hay, entonces continuamos. Es verdadero, entonces se ejecuta nuevamente esta salida a pantalla. ¿Qué va a aparecer aquí? Un 2. Luego, otra vez el proceso de X igual a X más 1. ¿Qué valor tiene X? 2. Más 1, 3. O sea que en X ahora almaceno un 3. Quito el 2. Regreso nuevamente al inicio del ciclo. Está la condición. ¿Es 3 menor o igual a 10? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Qué va a suceder? Entramos nuevamente al cuerpo del ciclo. Otra vez la salida a pantalla. ¿Y qué es lo que va a salir aquí? Lo que hay en X, que en este momento es 3. Entonces sale un 3. Ahora se incrementa el valor de X. Observen que X está sumando de valor. 1, 2, 3, luego sigue 4. ¿Cierto? ¿Qué va a suceder? Ese 4 se va a mostrar. ¿Es 4 menor que 10? Sí. Se incrementa el valor a 5 y se muestra ese valor. Cada vez que se incrementa vemos que se muestra, pero hay un momento en el que esto se va a detener. ¿En qué momento se va a detener este programa? Voy a poner aquí lo que va a suceder cuando lleguemos a 10. 5 se muestra. Se muestra 6, se muestra 7, se muestra 8, se muestra 9, bueno, vamos a ver si se muestra 10. Cuando llegue a 10, pregunta, ¿es 10 menor o igual que 10? Ay, qué feo. Falso. Esta pregunta es clave. ¿Es 10 menor o igual que 10? Tengo una respuesta que dice falso. ¿Los demás qué dicen? Verdadero porque 10 sí es igual a 10. Correcto, esto es verdadero. 10 no es menor que 10, pero sí es igual. Recuerden las tablas de verdad. Ahí dice 10 menor a 10 o 10 igual a 10. 10 no es menor a 10. Esto es falso.
pero 10 es igual a 10. Por eso vemos las tablas de verdad antes. Verdadero o falso da como resultado verdadero. Para esto ocupamos las tablas de verdad, para hacer estas cosas, para despejar esos pequeños detalles, las condiciones en las sentencias de decisión o en los ciclos. Por si tenían la duda de para qué ocupo las tablas de verdad, para este tipo de problemas las ocupaba. Entonces, 10 es menor que 10, sí es verdadero. Por lo tanto, se muestra en pantalla el número 10. Se muestra en pantalla. Ahí está. Después de que se muestre el 10, se incrementa el valor. X va a ser igual a 10 más 1. 10 más 1 es 11. Y entonces X toma el valor de 11. ¿Estamos claros hasta ahí? Voy a bajar esto. Ahora X toma el valor de 11. Ese valor, o con ese valor se hace la siguiente pregunta. ¿Es X menor o igual que 10? Aquí tenemos nuevamente la pregunta, pero con el valor 11. Entonces, se pregunta, ¿es 11 menor o igual que 10? ¿Cuál es la respuesta? Esta pregunta se hace. ¿Es 11 menor o igual que 10? ¿Cuál es la respuesta? Falsa. Es falso, porque 11 no es menor a 10. Es como que haga dos preguntas. ¿Es 11 menor que 10? Falso. ¿Es 11 igual a 10? Falso. Falso, falso, da falso. No sienten dolor de cabeza cuando nos acordamos de eso, ¿verdad? De las pruebas de las tablas de verdad. ¿Qué valor tiene X en este momento? 11. 11. ¿Se muestra en pantalla el número 11? No. No, no se muestra. Únicamente se muestra hasta el 10. Así que, ¿qué hace este algoritmo? Lo único que hace es mostrar los números desde el 1 hasta el 10. Si quisiera mostrar más números, por ejemplo, del 1 al 20, ¿qué haríamos? Le ponemos aquí, mientras X sea menor o igual que 20, y ya nos muestra hasta el 20. Entonces, vemos aquí que no hay 10, no está 10 veces esta instrucción. O no tenemos 10 veces ese flujo, ese paralelogramo para mostrar los números. Solo lo tenemos una vez. Pero como es parte de un ciclo, entonces se ejecuta varias veces. ¿Cuántas veces? En este caso, así como está el ejemplo, se ejecuta 10 veces. Y aquí vemos una pequeña prueba de escritorio a un programa que tiene un ciclo. Ahora, no les dejé pruebas de escritorio en esta otra tarea, únicamente que metieran el código que ya tenían en un ciclo para que se repita y permita hacer varios cálculos dependiendo del problema que se esté trabajando. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Ninguna? Voy a, como esto es todo lo que hemos hecho de la clase, el programa ya lo tienen. Y ahorita esto es lo único que tengo hecho, entonces solo les voy a enviar esta captura como resumen de la clase. Ya que no tenemos nada más. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vamos a ver onceavo. Por cierto, espero que todos estén en este, bueno, los que están en la clase deben estar todos en este grupo. Pero si hubiera alguien que solo está en los grupos de secciones, la 1 o la 2, díganle que se agregue al grupo general. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ninguna, está claro. En cuanto a la tarea, pues, les repito, ¿verdad? Su tarea únicamente consiste en ponerle a los programas que ustedes ya tienen, claro que los van a tener que copiar porque están en el cuaderno, ¿verdad? En la computadora, los que están haciendo en la computadora, en el celular, pues,
Solo crea una copia del archivo y a la copia le hace los cambios. Le pone el ciclo para que los corra y los vean cómo funcionan. Y vean si están buenos o están malos. Pueden utilizar la misma variable en todos los programas, la variable res para leer la respuesta del usuario o colocar la variable que ustedes deseen. Bueno, si no hay preguntas, entonces nos quedamos hasta aquí. Y que pasen un buen día.